Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La Voz del Pastor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observar todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Se hacen bien anchas las filacterias y bien largas las orlas del manto. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, que les salude en las plazas y que la gente les llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros sois todos hermanos. Ni llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar directores, porque uno solo es vuestro director, el Cristo. El mayor entre vosotros será vuestro servidor, pues el que se enaltece será humillado, y el que se humille será ensalzado. Palabra del Señor. Muy querido Padre Edmundo Alarcón, hermanos y hermanas todos en Cristo. Como hemos escuchado en la segunda lectura, también esta mañana podemos unirnos nosotros a la acción de gracias del apóstol San Pablo, porque así como la comunidad a la que él dirigía su carta, también nosotros hoy día podemos decirle al Señor que la comunidad parroquial de San Juan Bautista de Yanaguara ha acogido la palabra de Dios que se les ha predicado, no como palabra de hombre, sino como es en verdad, como palabra de Dios, dice San Pablo. Y la palabra de Dios, nos sigue diciendo el apóstol en esta carta a los tesalonicenses, la palabra de Dios obra en ustedes. Esta es justamente la gran potencia, la dinamis, dirá en otra parte el mismo apóstol, que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios es distinta de la palabra del hombre. La palabra del hombre nos sirve para transmitir sentimientos, para transmitir pensamientos, para transmitir deseos o sensaciones, de alguna manera, para compartir experiencias. La palabra de Dios tiene algo más. La palabra de Dios, además de transmitirnos experiencias, de transmitirnos ideas, doctrinas, etcétera, la palabra de Dios tiene una peculiaridad, y es que tiene una fuerza que hace que esa palabra pueda obrar en nosotros, obrar en aquellos que la acogen no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. La palabra de Dios tiene una capacidad dice San Pedro en su primera carta, la palabra de Dios tiene una capacidad, una potencia capaz de
regenerar al hombre, de volverlo a crear, de volverlo a generar. Esa es la potencia de la palabra de Dios. Es impresionante. Cuando uno escucha con atención la palabra de Dios y acoge esa palabra en su corazón, como lo hizo la Virgen María, entonces esa palabra hace que en nosotros se engendre una criatura nueva. El ángel Gabriel le habla a la Virgen María una palabra en nombre de Dios. Jaide quejaritomene, alégrate llena de gracia. Concebirás y darás a luz un hijo. El ángel le está hablando en nombre de Dios y la Virgen María acoge esa palabra, hágase en mí según esta palabra, se cumpla en mí esta palabra, y por la fe de María, que acoge la palabra, esa palabra se cumple en ella y efectivamente engendra a una nueva criatura sin concurso humano, que es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios vivo. Pues esa misma fuerza que tuvo la palabra de Dios en el anuncio del ángel Gabriel a la Virgen María, esa misma fuerza, y lo dirá también San Pablo, porque la palabra de Dios sigue teniendo la misma fuerza, no ha decaído la fuerza de la palabra de Dios, esa misma fuerza tiene la palabra de Dios, esa misma potencia, para cumplirse en aquellos que como la Virgen María la acogen. Y por eso, repito, dirá San Pedro, ustedes han sido reengendrados por la palabra de Dios que se les ha dado. Es decir, cuando uno acoge la palabra de Dios, brota una criatura nueva dentro de nosotros, una nueva criatura, es impresionante. ¿Quién es esta criatura que brota dentro de nosotros? Este hombre nuevo que le llama San Pablo. ¿Quién es este hombre nuevo? Este hombre nuevo es Jesucristo resucitado que habita en nosotros. La Trinidad que habita en lo profundo del ser de los creyentes. Es una potencia impresionante. Dios habita en el corazón de aquellos que acogen su palabra con sencillez y no le ponen obstáculos, y entonces esta palabra nos va renovando por dentro. Por eso San Pablo también en otra de sus cartas dirá, ustedes son criaturas nuevas, nuevas criaturas, somos como hechos de nuevo. Se lo dirá Jesús a Nicodemo en el famoso Evangelio de Juan, en este diálogo que nos relata Juan, cuando Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿acaso puede uno volver a nacer siendo ya viejo? Porque Nicodemo se ve que es una persona mayor. ¿Acaso puede uno volver a nacer siendo viejo? Y Jesús dice, sí, efectivamente, se puede volver a nacer. Y eso es el cristianismo. Realmente, mientras uno más conoce el cristianismo, mientras uno va profundizando cada vez más en los contenidos de nuestra fe, realmente la alegría aumenta dentro de nosotros al ver la grandeza de este misterio de amor de Dios que se ha hecho hombre para pagar por nuestros pecados y resucitado y ascendido al cielo nos envía su Espíritu Santo, nos congrega en la iglesia justamente para recrearnos, para hacernos nacer de nuevo a una esperanza viva y para hacernos partícipes de su propia vida divina, es decir, el cielo que comienza ya en esta tierra y que alcanzará su plenitud después de la muerte física, que será el paso hacia la plenitud de nuestro ser por toda la eternidad. Por eso se comprende bien las palabras de Jesús en el Evangelio. Nada más terrible, nada más perverso, nada más anticristiano que la actitud de los fariseos, etcétera, etcétera, y de los escribas a la que se refiere Jesús en el Evangelio. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente. Han convertido el mismo judaísmo, los escribas y los fariseos eran judíos, el mismo judaísmo que era hasta entonces la religión revelada por Dios, Dios que se había revelado al pueblo de Israel, sacándole la esclavitud de Egipto, trasladándolo durante 40 años por el desierto, proveyéndoles de todo, amándoles constantemente, perdonándoles sus murmuraciones y sus rebeldías, dándoles una tierra que emana leche y miel, la tierra prometida que es una belleza hasta hoy día, etcétera, etcétera, y una obra totalmente gratuita del amor de Dios, sin mérito ninguno por parte de Israel.
Pero de pronto pasan los siglos, pasan los años y llega un grupo de personas, que son los fariseos, los escribas, los saduceos, etcétera, etcétera, que se apoderan, se sientan en la cátedra de Moisés, se apoderan, digamos así, entre comillas, el poder religioso, y comienzan a cambiar la religión, terrible. La religión que Dios había revelado, la comienzan a cambiar. ¿Y cómo la cambian? Oprimiendo a los fieles, al pueblo, atándoles cargas pesadas, haciéndoles creer que la relación con Dios es una relación pesada, con una serie de cargas, de cosas que hay que cumplir, preceptos, etcétera, 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 en el fondo convirtiendo a la religión judía, al judaísmo, en un moralismo, terrible, es una cosa horrorosa, atando cargas que ellos ni siquiera tocan con la punta de los dedos, en cambio ellos sí van con las filactelias anchísimas, etcétera, 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 les gusta que los saluden en la plaza, padrecito, ¿cómo está? Excelencia, no sé cuántos, les gusta ocupar los primeros puestos, etc. Han pervertido usando la religión, oprimiendo al pueblo en favor de ellos mismos para exaltar su propio poder, les gustan los primeros puestos en los banquetes, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más contrario a la religión revelada por Dios. Tanto en el judaísmo como en el cristianismo, porque Jesús dice, yo no he venido a abolir la ley, es decir, el Antiguo Testamento, sino a llevarlo a su cumplimiento. ¿Y cómo lleva Jesús a cumplimiento el Antiguo Testamento? Lo lleva de una manera bastante sencilla. ¿Saben cómo? Profundísima, pero sencilla, clara, diáfana. Lo lleva a término cumpliendo él, haciendo él la voluntad de su Padre. Aun cuando esa voluntad significaba entregarlo a él al sacrificio para que a cambio de su sangre nosotros podamos ser redimidos de nuestros pecados y recibir la vida divina, una vida nueva, que es el cristianismo, fíjense ustedes, que es el cristianismo que no tiene nada que ver con atar cargas pesadas a la gente, todo lo contrario, todo lo contrario. El cristianismo no es una religión de cargas, el cristianismo no es una religión que se puede reducir a mandamientos morales, no, ya lo ha dicho el Papa Benedicto XVI, con esta sabiduría que sabe explicar las cosas y con esta claridad. El cristianismo, dice el Papa Benedicto XVI, no consiste en adherirse a un sistema moral, a mandamientos. El cristianismo no consiste en adherirse a una doctrina, no, eso no es el cristianismo. El cristianismo es algo mucho más grande, mucho más bello. Es lo único capaz de darle al hombre la verdadera alegría y la felicidad. El cristianismo comienza, dice el Papa Benedicto, con un encuentro, con el encuentro personal con un ser que está vivo, que se llama Jesucristo resucitado. El encuentro personal con Jesucristo, que es un encuentro con Dios, con un Dios que nos ama, con un Dios que nos perdona, con un Dios que da su vida por nosotros y que nos llama a participar en ese gozo eterno que es la Santísima Trinidad. Tantas veces, queridos hermanos y hermanas, por distintas razones también nosotros corremos el riesgo de no entender el cristianismo y de limitar el cristianismo a cumplir mandamientos, a cumplir preceptos, a obligaciones morales. Y nos olvidamos que lo más importante del cristianismo no es eso. Cierto que hay unos mandamientos, sí, pero también es cierto que nosotros en nuestras fuerzas no podemos cumplirlos. Dios dio los mandamientos al pueblo de Israel en el Sinaí hace miles de años. Y el pueblo de Israel intentó cumplir los mandamientos durante más de 1000 años y no pudo. ¿Por qué? Fíjense ustedes, cuando Jesús predica, uno de los discípulos o de los apóstoles le dice, maestro, qué duro este lenguaje, qué difícil. ¿Quién podrá cumplir estos mandamientos? ¿Quién podrá cumplir tus mandamientos? Y Jesús dice, difícil no, imposible. Imposible para los hombres, pero no para Dios. El cristianismo no es obra humana. No es uno el que se hace cristiano a sí mismo en base a un esfuerzo moralista, voluntarista. No, eso no es el cristianismo. No tiene nada que ver con el cristianismo, nada que ver. El cristianismo es una cosa muy distinta.
El cristianismo es un don de Dios. Es Dios que elige una persona, que llama a una persona, que elige una persona como la Virgen María. ¿Para qué? Para obrar maravillas en esa persona. Para obrar maravillas, para transformarnos por dentro, para darnos participación en su vida divina, para meternos el cielo en la tierra, el cielo en nuestro corazón, para habitar en nosotros, para romper en nosotros las cadenas que nos atan a los pecados y que nos impiden ser felices. Esto es el cristianismo. El cristianismo no es una obra de hombres, es una obra de Dios, de Dios, de Dios. Pero tantas veces, queridos hermanos y hermanas, nos olvidamos de esto y pensamos que somos nosotros que tenemos que ser buenos, que somos nosotros. Fíjense que ni siquiera Jesús en la tierra se dejaba llamar bueno. Ahí está el joven rico que se le acerca y dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para tener en herencia la vida eterna? Y Jesús lo mira y le dice, ¿por qué me dices bueno? Si bueno solamente es uno, Dios, nuestro Padre que está en el cielo. Fíjense ustedes. Y en otro pasaje, Jesús hablando a sus discípulos, a gente como nosotros, les dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre que está en el cielo, que Él sí que es bueno, les dará el Espíritu Santo al que se lo pide. Es decir, ¿qué quiero decir con esto, queridos hermanos y hermanas? Que algunas veces nosotros mismos nos olvidamos de la esencia del cristianismo. Y la esencia del cristianismo, el Papa Benedicto XVI lo está destacando mucho, la esencia del cristianismo es la gratuidad del amor de Dios. Es un Dios que te ama, que sabe quién eres, conoce todas nuestras acciones, lo profundo de nuestro corazón, y así como somos, nos ama y nos perdona. Y solamente quiere una cosa, invitarnos a disfrutar con Él de la vida, que de la vida no se disfruta en el pecado. El pecado mata al ser humano, el pecado nos entristece, no nos satisface, al final no nos satisface. Vivir solamente para trabajar, para hacer dinero, para tener comodidades, al final no nos satisface. Irnos con una señora que no es nuestra esposa, al final no nos satisface. Tomar en exceso, al final no nos satisface. Hablar mal de la vecina, de la suegra, de la nuera, no nos satisface. No ser honestos y leales en el trabajo no nos satisface. Al final, ¿por qué? Porque es el pecado y el pecado nos mata el espíritu y nos hunde poquito a poquito en la tristeza. ¿Qué es lo único que nos satisface? Lo único capaz de satisfacer al hombre en la profundidad de su ser, lo único es Dios. Dios habitando en mí, el cielo en la tierra, la alegría, el gozo, la fuerza de Dios de resucitarme cada día ante las dificultades, las pequeñas muertes con las que nos vamos encontrando todos cada día, en la educación de los chicos, de los hijos, que hay momentos en que casi no sabemos qué hacer con estos muchachos que se nos van de las manos, en la enfermedad cuando ya nos van avanzando los años y nos empiezan los achaques, etcétera, etcétera. Hay momentos en la vida, dificultades en el trabajo, que no sabemos qué hacer, y ahí, ante la dificultad, está Dios dentro, que nos anima, que nos ayuda a caminar por encima de las dificultades, a no dejarnos abrumar por las dificultades de cada día, a confiar en Él y dejar que Él actúe también en nuestra vida. El cristianismo, queridos hermanos y hermanas, es esto, es amor gratuito de Dios, que lo único que nosotros podemos hacer a cambio es acoger ese amor en nuestro corazón y dejar que ese amor actúe a través nuestro, que vaya actuando a través nuestro y poquito a poquito nos vaya transformando a imagen y semejanza de Cristo. Terminamos. Lamentablemente mucha gente esto no lo sabe y por eso viven lejos de Dios. Mucha gente esto no lo sabe y está perdida ahí en ese océano del mundo, creyendo que la felicidad está en acumular bienes, creyendo que la felicidad está en imponer sus puntos de vista, en tener poder sobre los demás, creyendo que la felicidad está en darse gusto en todo, en no sufrir. Hay mucha gente que vive huyendo del sufrimiento y por no sufrir hacen barbaridades. Los matrimonios se destruyen por no sufrir y no se dan cuenta las terribles consecuencias sobre ellos y sobre todo sobre los hijos. Niños que de pronto se quedan sin padre, que papá ya no está en la casa o la mamá,
pues viene otro señor, y psicológicamente se les crean unos conflictos terribles, solamente porque papá y mamá no quieren sufrir, siendo fieles a la promesa que se hicieron el día del matrimonio, de estar juntos en las buenas y también en las malas. Terrible. Y los niños crecen así, o crecen abandonados, porque lo importante es el dinero, entonces hay que trabajar papá y mamá, y mientras más se trabaje, más dinero. Entonces nos pasamos fuera de la casa desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 7 o 8 de la noche, y los pobres niños no tienen el afecto de la mamá que los ayuda a hacer las tareas, que está pendiente de ellos si comieron, si no comieron, el cariño de la mamá que los recibe al volver del colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esto el Papa Juan Pablo II ya lo exigía, tenemos que dar leyes para el trabajo de las mamás. No podemos exigir a una mamá que trabaje igual que un papá, porque la mamá tiene otra obligación, una previa, natural y buenísima y linda, que es educar y criar a los niños. Tenemos que darles unos horarios especiales. ¿Para qué? Para que puedan pasar más tiempo en casa y no tanto tiempo fuera, decía Juan Pablo II, y el Papa Benedicto también lo está, digamos así, repitiendo con cierta frecuencia. ¿Ve? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si nos olvidamos de la gratuidad del cristianismo, si nos olvidamos que Dios es nuestro Padre y que nos provee, etcétera, etcétera, entonces nosotros cargamos este peso de la vida sobre nuestros hombros y al final la vida se nos hace terrible. Y es una pena porque Dios no quiere que la vida no sea terrible, todo lo contrario, es impresionante, todo lo contrario. Mucha gente vive así allá afuera. Nosotros estamos aquí, hemos acogido la palabra que se nos ha anunciado como palabra de Dios, que va haciendo su obra en nosotros, estamos agradecidos, por eso hemos cantado, venimos a ti, Señor, con el alma llena de gozo, porque te vemos en nuestra vida diaria, cómo actúas como un padre, y no podemos quedarnos indiferentes ante el sufrimiento humano. Por eso hemos querido, uniéndonos a los obispos de América Latina y en la invitación que nos hizo ya hace muchos años el Papa Juan Pablo II y ahora la ha vuelto a hacer el Papa Benedicto, queremos nosotros entrar en nuestra arquidiócesis de Arequipa en un tiempo de misión permanente. ¿Qué significa misión permanente? Significa que nosotros, como cristianos, no podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento de tanta gente que vive como si Dios no existiera. No podemos quedarnos con esta alegría para nosotros mismos. La fe de una comunidad cristiana, decía el beato Juan Pablo II, se mide por este impulso misionero. La fe de una persona se mide por este celo, por llevar a los demás al encuentro de Jesucristo. Porque uno, cuando tiene este gozo, dice San Juan, no se puede quedar callado. También lo dice San Pablo. Este gozo nos impulsa a llevar esta buena noticia a los demás. Por eso, como me decía el padre Edmundo Alarcón, ustedes como parroquia han tenido todo un tiempo que han ido, muchos de ustedes de 2 en 2, a visitar todas las casas del vecindario para anunciar la visita de la imagen de nuestra mamita de Chapi. Y la mamita ha venido, y con ella ha venido también una vez más Jesús a nuestra comunidad parroquial. ¿Para qué? Para enviarnos a través de su iglesia a una misión. Vamos a entrar en un tiempo de misión en la parroquia. Y ese tiempo de misión, que lo va a coordinar el Padre Edmundo, que implicará la creación de nuevos grupos en la parroquia para todos aquellos que quieran profundizar en la fe, porque el día a día hay veces nos hace olvidar las esencias del cristianismo, pero también vamos a coordinar para seguir yendo a las casas, para que cada uno de nosotros asuma ante Dios con humildad, digamos así, esta tarea de hablar un poquito de Dios a los hijos, que a lo mejor ya no vienen por la misa, traerlos a los hijos a la iglesia, mientras dependen de ustedes, en obediencia. A los que ya son mayores, tratar de hablarles, de explicarles lo que es el cristianismo, lo bonito que es el cristiano, la belleza de la fe, dice el Papa Benedicto XVI, ¿no es cierto? Pero también a la cuñada, al vecino, a la gente que está ahí un poquito más lejos, gente que a lo mejor sufre también problemas de miseria, de pobreza material y no tienen un consuelo, y a lo mejor pueden ir 2 o 3 de ustedes una tarde a visitar una casa, a llevarles un poquito de consuelo a esta pobre señora que tal vez no tiene ni para comer, etcétera, etcétera. Es decir, un tiempo de misión. Dios es bueno y lo primero somos nosotros
que necesitamos, hermanos, no dejarnos llevar por la vorágine de la vida de cada día. Necesitamos un tiempito cada día para rezar, para contemplar el amor de Dios. Hemos hecho el curso de Lección Divina, algunos de ustedes han venido, hemos hecho aquí el curso. Se pueden hacer otros. Si quieren que hagamos otro, le piden al Padre del mundo. Se organizan y venimos y damos otro curso para que puedan en su casa hacer un poquito de lección, leer la Biblia, que es tan bonita, que no nos habla más que del amor y de la gratuidad del cristianismo, que nos recuerda que el cristianismo no son mandamientos que nos aplastan, sino apertura del corazón, un amor que nos transforma. Entonces rezamos un poquito en la casa, esto ilumina nuestra vida, nos llena de esperanza, y entonces podemos ir a los demás a llevarles un poquito de alegría, podemos unir lo que está dividido, podemos traer a la gente para que tenga esta experiencia, que es la experiencia que nos nutre y que, repito, nos llena el alma de gozo. Por eso, queridos hermanos, yo doy gracias a Dios por ustedes, doy gracias a Dios por esta parroquia, doy gracias a Dios por la visita de la mamita, y les quiero decir que yo los llevo en mi corazón. La arquidiócesis de Arequipa es muy grande, es extensa, va desde las playas de Islay hasta las alturas de Cayoma, y el obispo tiene que estar con todos, entonces no puede estar mucho tiempo en ningún sitio. De pasadita los saludo, una misa, una predicación a la siguiente parroquia, y luego donde las monjitas, y luego donde los jóvenes, y así vamos de sitio en sitio. Pero quiero que sepan que los tengo siempre en mi corazón, que rezo por ustedes todos los días. Ustedes son la iglesia en Arequipa, la iglesia en la que Dios me ha querido, de la que ha querido que yo también forme parte y sea vuestro pastor. Y les pido, recen también ustedes por mí, para que pueda ser un buen obispo, para que pueda ser un obispo santo. Recemos unos por otros, para que nuestra parroquia pueda ser una parroquia ferviente, para que podamos traspasar la fe a las nuevas generaciones, para que podamos expandir, no sé si es la palabra adecuada, el reino de los cielos en la tierra. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presentó La Voz del Pastor.